Años 80. Tomás, que emigró a Francia, regresa a su pueblo por vacaciones con su familia. Allí se encuentra con Alicia y Miguel. Un horrible suceso une a las dos familias. Mi personaje se llama Alicia, es una mujer que vive atrapada se ha quedado como congelada en el pasado, en un trauma muy fuerte que le ocurrió. Se habla de la culpa, habla de habitar casi un espacio de almas rotas. Y en ese vaivén de intriga y emociones, este escenario, Los Monegros, se convierte en un personaje más. A pesar de ser espacios muy abiertos, tienen esta dureza y esta cosa áspera, ¿no? que de alguna forma genera también una claustrofobia, ¿no? Nos da un tempo, nos da un aplastamiento sobre la tierra, como un poco una sensación de perdidas y dejados solos. Caminando con el diablo es la ópera prima de Rubén. No es la primera vez que rueda aquí, lo hizo en su corto Walkie Talkie. Creo que a la historia, que es una historia seca, dura, árida, era el lugar perfecto. Empecé a rodar aquí mi primer corto y también era como volver al inicio. O sea, lo que buscábamos en la historia era el calor, el sofoco. Los personajes, vas a ver que sudan. Durante 2 semanas, un equipo de 60 personas, entre técnicos, maquillaje y vestuario, han estado grabando entre Farlete y Monegrillo. Se prevé que la película esté terminada a finales de año.